Buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a este espacio eh, donde es habitual que convoquemos a figuras destacadas del ámbito económico a nivel nacional. En esta oportunidad disertará el doctor Ricardo Arriazu, quien es titular del estudio Ricardo Arriazu y Asociado, una firma especializada en análisis económico internacional y en finanzas, y a quien ya lo consideramos como un amigo de la casa. En esta ocasión, su presentación versará sobre el panorama económico en un mundo con incertidumbre y entendemos que tiene muchísimo contenido para aportar al mismo. La dinámica será la misma que utilizamos siempre, luego la exposición haremos una ronda de preguntas y respuestas y para una mayor organicidad le solicitamos envíen las consultas por el chat dentro de la aplicación. Eh, Nuevamente, muchísimas gracias a todos y doctor, lo dejo con la audiencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Si me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Wow. Se ve Sí, perfecto. doctor, se ve perfecto, ¿eh? Perfecto. Bueno, la verdad que desde la última conversación que tuve con ustedes, digamos, ha habido un montón de ruidos, tanto en la economía mundial como en la economía argentina. Comenzó una nueva variante del virus que cuadruplicó la cantidad de casos a nivel mundial, aunque con mucho menos letalidad. La Reserva Federal comenzó a dar señales de despertarse y señales de suba de tasa. Eso comenzó a afectar a los mercados. Tuvimos conflictos que anoche se materializaron en Ucrania, zona productora de granos y de oleaginosas. Tuvimos sequía en el cono sur de América Latina. Tuvimos ruidos en los mercados energéticos mundiales. En Argentina, la sequía nos afecta y en Argentina es muy importante el valor de la cosecha. Tenemos anuncios de un entendimiento, no un acuerdo, con el Fondo Monetario, con algunas líneas en particular, que provocó nuevos rompimientos y grietas en el partido gobernante y en la oposición. Y en el medio de todo eso, digamos, tuvimos las elecciones, tuvimos cambio en la composición del Congreso y hay que tratar de hacer una proyección sobre la economía argentina y la economía mundial. Bueno. El fondo publicó sus proyecciones periódicas en el mes de enero. En general mantuvo, excepto que ajustó para abajo la tasa de crecimiento de Estados Unidos, que nosotros veníamos diciendo es imposible la tasa que venían poniendo, porque Estados Unidos ya está produciendo por encima de su capacidad. Lo que se llama el output gap, que es la diferencia entre la producción y la capacidad, estaba en el nivel más alto, digamos, que se tiene registro. Y eso obviamente contribuye a presiones inflacionarias. Estos son los datos finales del 2022, explicado casi en su totalidad por la pandemia, pero no por la pandemia en sí, sino por la limitación a la movilidad. Sin movilidad no hay actividad económica. Y en todos los casos se vio 2 a 3 meses de caída del 30% del PBI y luego el rebote. Obviamente hay algunos grandes. Miren la parte latina, Francia, Italia, España. Miren el Reino Unido, miren Argentina, miren México, miren la India. Esta es la proyección del mes de enero de este año del 2021. 5,9 de crecimiento. O sea que el mundo en particular no solo compensó la caída del año anterior,
sino que casi, digamos, volvió a crecer en el acumulado como si no hubiera habido pandemia. En realidad, los libros de historia van a ser la peor caída desde la Gran Depresión, mucho peor que la del 2008, pero que fue cortísima y se recuperó rápidamente. No todos se recuperaron. Estados Unidos sí, pero Europa todavía no recuperó lo que cayó. Francia, miren España. Claro, los que más cayeron son los que más recuperaron. China es el único que tuvo crecimiento positivo y volvió a crecer en forma positiva. Esta es la nueva potencia mundial, la nueva dinámica. De ahora en adelante, India va a crecer siempre más, digamos, porque está dentro de la frontera de producción y todavía sigue creciendo la población. Y Argentina, que le pusieron un número que es falso, Argentina va a estar cerca del 10%, digamos, parecería que compensó todo, claro, que recuerden el 10 es sobre un número menor. Esta es la primera proyección para el año 2022. Claro, bajaron de 4,9 a 4,4, pero la principal baja es en Estados Unidos. Porque era imposible el número de 5,2. No hay precedente. Y mi cálculo es que va a estar más cerca del 3,5. Europa, Estados Unidos no puede crecer en forma sostenida a más del 2%. Europa no puede crecer a más del 1,1, o sea que lo que está haciendo es recuperando lo que perdió. Japón no puede crecer a más del 0,5%. Ahora, miren cómo comienza a caer la tasa de crecimiento de China, porque ya está en la frontera. Ya no tiene gente para incorporar, en realidad está bajando la población. Entonces, China, digamos, básicamente va a crecer de acá hasta el 2030 en promedio, digamos, un poco debajo del 5%. Ahora, miren la India. A Argentina le ponen 2,5%, ya vamos a discutirlo por separado, y a Brasil un pésimo 0,3%. Desde ya le aclaro, la caída argentina del año 2020 estuvo explicado por 3 factores. Caída de la movilidad, una pequeña baja en el valor de la cosecha y salida de capitales. Y el rebote del año 2021 estuvo totalmente explicado por recuperación de la movilidad y por una suba de 12.500 millones de dólares en el valor de la cosecha. Para este año, ninguno de esos factores va a ser tan positivo. Entonces está claro que la tasa de crecimiento en la Argentina va a ser mucho menor este año si es que hay tasa de crecimiento. En el caso particular de Brasil, la sequía le pegó peor que en la Argentina. El año pasado tuvo 45.000 millones de dólares de aumento de valor de cosecha y este año va a tener caída de valor de cosecha aún con la suba de presión internacional. Y esto es lo que están poniendo para el año 2023, que básicamente vuelve a la normalidad del mundo, vuelve casi a la normalidad de Estados Unidos y Europa. A Argentina le ponen 2%, que es básicamente el promedio de crecimiento de los últimos 50 años, porque mientras no hagamos reformas estructurales, no vamos a volver a crecer. En el mundo apareció un fenómeno de inflación. Acá tienen en Estados Unidos la tasa de crecimiento mensual desde octubre hasta enero. Nosotros en octubre dijimos, va a comenzar a caer la tasa mensual, pero va a seguir subiendo la anualizada, que acá está la anualizada. Aunque nos llevamos, digamos, el verdadero motivo era por miren la caída de energía, pero nos llevamos una sorpresa en enero al subir la energía, y ahora con Ucrania tenemos una nueva suba de energía. Entonces nosotros creíamos que esto iba a llegar a un máximo de 7,2, ya está en 7,5, posiblemente va a seguir subiendo hasta 7,7, 7,8, va a depender de lo que pase en este momento con Ucrania. Esta es la zona del euro. Miren cómo venía bajando, miren el core, o sea, sacando energía y sacando alimentos, cómo fue negativo. O sea, ya venía el ajuste. Claro, les agarró la suba de la energía y la anualizada siguió subiendo. En el caso del Reino Unido, me falta enero, pero lo mismo. China, lo mismo, aunque mucho menos.
y Brasil lo mismo, aunque mucho menos. Si miran en octubre, estaban creciendo a una tasa anualizada del 10%, la inflación. Y estoy tomando 5 países o 5 regiones importantes del mundo. Ahora está bajando la mensual, subiendo la anual. En aquel momento yo escribí unas columnas en marzo y abril diciendo, cuidado con la inflación, digamos, han metido la pata con el programa fiscal de Estados Unidos. En realidad, en Estados Unidos hubo 2 actos de irresponsabilidad. El primero fue el programa de ayuda del mes de marzo a abril, que era totalmente innecesario, fue puro populismo. Y el segundo, la Fed continuando comprando bonos cuando ya no tenía que comprar bonos. ¿Okay? Ya vamos a ver enseguida qué pasa con eso. Ahora, en este momento que todo el mundo está preocupado con la inflación, yo estoy menos preocupado. Ahora, quiero mostrarle, acabo de darle 2 elementos de la inflación, que es la política fiscal y la monetaria, pero no fueron los únicos. Ya le di el tercero, que es energía, que es por un problema que pasó de que quisieron hacer un cambio de la matriz energética sin haberlo estudiado demasiado bien, con lo cual dejaron de usar carbón, se quedaron sin energía, no hubo viento, digamos, en la Comunidad Económica Europea, y entonces hoy en día están usando más carbón que antes. Pero hubo otro factor importante, que fue la falta de insumos, la falta de bienes para producir. Eso se veía muy claro acá. Este es en Estados Unidos el deflactor de cada sector. Miren cómo fue subiendo la inflación. Esto ya es la canasta global de toda la economía. Ahora, miren bienes durables. Y miren residenciales. Y si ustedes miraran importaciones de Estados Unidos, verían cómo faltaban insumos. Bueno, eso está comenzando a corregirse. Ahora reaccionaron el Tesoro y la Fed. Tardíamente, pero en la dirección correcta. Este es el resultado fiscal del año 2017 de Estados Unidos, año fiscal, octubre-septiembre, 3,5%, 3,8%, 4,7%. Viene la pandemia, 15,3%. Y viene el 2021, y acá es donde comienza el populismo. Esto fue absolutamente innecesario. Y terminaron en 12,6%. Ahora, pero miren dónde están este año. ¿Ok? Recuerden eso cuando veamos tasas de interés, porque si tengo menos déficit, estoy emitiendo menos bonos. Entonces, si yo emito menos bonos y la Fed seguía comprando, por supuesto, el precio de los bonos subía y bajaba la tasa de interés. Bueno, eso está cambiando. Entonces, la Fed ya reaccionó. Ahora, miremos, digamos, perdón, el Tesoro. Ahora, miremos la Fed. En el mes de enero publicaron las minutas detalladas de la reunión del 14 y 15 de diciembre. Y ahí el mundo se enteró qué pensaban los miembros de la Fed. Y señalaron que dada la perspectiva del mercado laboral y la inflación, las 2 variables que ellos miran, puede estar justificado aumentar la tasa de fondos federales antes o a un ritmo más rápido que los participantes habían anticipado. Ese día comenzó a subir la tasa y a bajar las acciones. Algunos también señalaron que podría ser apropiado comenzar a reducir el tamaño del balance de la Fed relativamente pronto. O sea, no solo tapering, que es comprar menos, sino comenzar a vender bonos. Ahora, ustedes se imaginan que si yo dejo de comprar y comienzo a vender bonos, el impacto sobre el mercado de bonos es inmediato. Y por lo tanto, esto lleva a la suba de tasa. Pero hay 2 tasas. La tasa de fondos federales y la tasa implícita en los bonos. Luego, hasta ese momento, el discurso no, esto es transitorio, y decidieron transmitir un firme compromiso para abordar las elevadas presiones inflacionarias. Esto fue un error que cometieron. No, no pasa nada, es transitorio la pandemia. Y luego, por supuesto, dijeron que todo va a ser moderado, eso para tranquilizar a los mercados. Los miembros de la Fed publican cada 3 meses sus proyecciones de 3 variables: inflación, PBI y tasa de interés, para 2 años. Esto es lo que proyectaban de PBI, tasa de crecimiento, en septiembre,
Y esto es lo que proyectaban en diciembre, que está más cerca de la realidad. Esto es lo que proyectaban de inflación, miren lo optimista que eran, y esto es lo que proyectan ahora de inflación. Y se quedaron cortos. Yo recuerdo cuando a mí me tocó hacer el trabajo de evaluar al fondo, uno de los lugares que visitamos la Fed, y nos dijeron, y claro, nosotros tenemos 300 PhD. Bueno, los 300 PhD, digamos, miraron para otro lado. Se equivocaron feo, digamos, en esto. Esto era la proyección que tenían para el PBI del 2022. Mire cómo la bajaron. Y todavía está demasiado alta. Y esta era la inflación. Esto está razonable. Yo creo que va a ser 3,5. Pero esto es lo importante. Esto es lo que creían de tasas de interés. Casi todos, la mayoría creía que no iba a haber aumento en el 2022. 6 creían un cuarto de punto. 3 creían 50 centésimos, 50 puntos básicos, y que recién iba a ser lentísima. Bueno, miren lo que piensan ahora. Ninguno cree que no va a haber aumento, uno solo cree un cuarto de punto, 5 creen 50, y la mayoría cree 75 puntos básicos. Esta es la tasa de descuento. Después de eso hubo la reunión de enero. Estas no son las minutas, sino la conferencia posterior. Ahora, miren el lenguaje. Con una inflación muy por encima del 2% y un mercado laboral fuerte, el comité espera que pronto sea apropiado elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales. El comité se inclina por subir los tipos de interés en la reunión de marzo, suponiendo que se den las condiciones adecuadas, y que tienen bastante márgenes para subir los tipos de interés sin dañar el mercado laboral. O sea, no una, sino varias. Conclusión, yo creo que hay un aumento en marzo, ahora habrá que ver con la guerra, digamos, en Ucrania, digamos, y creo que va a haber como mínimo 4 aumentos este año, con lo cual van a elevar casi un punto entero la tasa de descuento. Ahora, estas son las ventas minoristas en Estados Unidos, en dólares corrientes, y esta es la tendencia. Bueno, ustedes pueden ver acá la caída, la recuperación, la normalidad y el populismo. Esto acá pasó y la gente comenzó a gastar más. Este es el cuadro quizá más importante que muestra dónde está el gran error que hizo el Tesoro. Estas cifras son mensuales pero anualizadas, o sea, multiplicadas por 12 y desestacionalizadas. En los meses previos a la pandemia, estos eran los ingresos. Por salario, como propietario y transferencia, que eran básicamente jubilaciones. Pagaban esto de impuestos, quedaba este ingreso neto, gastaban esto y ahorraban neto. Durante la pandemia, cayeron los salarios y cayeron las ganancias. Pero el gobierno triplicó las transferencias e hizo que la cantidad de dinero que la gente recibiera fuera más que antes de la pandemia. Sobre las transferencias no paga impuestos. Y al mismo tiempo, como no podían moverse y había miedo, gastaban menos. Entonces, miren lo que ahorraron. Luego vino la etapa normal, la política estuvo bien, ya estaban recuperados, y luego vino la locura. Miren cómo habían subido los salarios y las ganancias, pero miren lo que se le ocurrió darle de transferencia, con lo cual le dieron 30% más de ingresos que antes. ¿Qué hizo la gente? Gastó más y ahorró. Lo que yo decía, se vienen los años locos. Ahora ya se están normalizando. Si ustedes miran, subieron los salarios, subieron los ingresos, y la gente está gastando casi 2 billones más que antes. Pero todavía la tasa de ahorro volvió a lo normal. O sea que toda esta tasa de ahorro de acá la tienen guardada. Y eso que se guardaron es un potencial inflacionario, pero además está generando otro tipo de acción. La gente se siente rica. Entonces, cuando yo dije vienen los años locos, sí, están en los años locos, pero más que nada, lo que está pasando, no quieren trabajar.
Esta es la tasa de desempleo. A diferencia de Europa, en donde no echan a la gente, sino que le dan plata a las empresas, acá echan a la gente, miren cómo subió el desempleo, y después la gente la vuelven a tomar y lo subsidian a las personas. Está en 4%, un poco por arriba de este nivel, que alguna gente dice, no, lo digamos, falta todavía. ¿Falta? Estados Unidos publica también la cantidad de pedidos de trabajo. Y esta es la neta entre desempleado menos pedido de trabajo. Y mire dónde está. Hay 6.500.000 desempleados, 10.900.000 pedidos de trabajo. Nunca hubo semejante, digamos, discrepancia. No se consigue trabajo, está afectando a la tasa de salario, y eso es porque la gente dice, por no trabajar me pagan casi lo mismo. Simultáneamente me dieron un montón de plata que la tengo ahorrada. Y además subieron mi fondo de pensión, subieron mis activos, yo ya tengo completamente todo, dejo de trabajar. Acá tienen cuánto era la cantidad de puestos disponibles antes de la pandemia. Y miren la cantidad ahora. Esta es la cantidad de empleos. Esta es la cantidad de puestos. Miren todo el sector privado y el sector público. No consiguen mano de obra. ¿Por qué? Este es el resumen del mercado laboral. Este es el empleo, miren, 25 millones fuera. Se recuperó casi totalmente. Desempleo 5.723, 6.500. Pero miren la gente que está fuera del mercado laboral. Hay 4 millones de personas que se fueron del mercado laboral. ¿Por qué se fueron? Porque creen que ya tienen asegurado su futuro. Claro, eso lo que hace es, mire la presión en salario. Sobre todo en los de menos calificación que es ocio y hospitalidad, que tardó más en recuperarse, pero ahora que se abrió todo, no consiguen gente. Bueno, todo esto genera impacto en los mercados. Entonces, claramente hay una suba de tasa y hay baja de acciones. Yo quiero mostrarle este gráfico que lo vengo usando hace mucho tiempo. Este es el patrimonio neto de las familias y ONG, es decir, los tenedores de riqueza. Las empresas en realidad tienen un patrimonio cero porque tienen activos, pero tienen un pasivo que son las acciones que están metidas acá. Este es el PBI y esta es la relación patrimonio neto, digamos, PBI. Desde 1945 a 1990 estuvo estable. Luego vino la primera burbuja, finales de los 90, la tecnológica, explotó. Luego vino la segunda burbuja, 2006-2007, inmobiliaria, explotó. Y ahora estamos acá. El que me diga que esto no es una burbuja, que me dé explicaciones de por qué no es una burbuja. Nosotros usamos esto para pronosticar en 2006 que iba a haber una explosión acá, y ahora estamos pronosticando para decir que esto va a bajar. No sabemos cuándo, ya está bajando, pero va a bajar. Acá tienen ustedes en qué tiene la gente su patrimonio. Entonces el activo, el pasivo, los activos están los inmuebles, están activos financieros y otros activos. Si ustedes miran en el 2000, miren, entre el 95 y el 90 estuvo constante. Acá aumentó, y si van a ver qué aumentó, van a ver que fue acciones corporativas. Y después explotó. Y después vino la nueva burbuja, que fue en inmuebles, financiado con hipotecas, y explotó. Miren la explosión acá. Miren cómo cayeron inmuebles, pero miren cómo cayeron acciones, cómo cayó todo. Y hoy en día estamos acá. ¿Subió inmueble? Sí, pero no por hipoteca. Lo que más subió es, miren, acciones corporativas, fondos de pensión que es en acciones y otros que son fondos mutuos que bajan a acciones. El resumen es, nosotros tenemos una burbuja en el mercado de bonos.
con una tasa de interés absolutamente irreal, y como el valor de un activo es el valor presente de las ganancias descontadas, el resultado es que con alto crecimiento, alta ganancia y con una tasa de interés muy baja, todos los activos suben de precio. Ahora, con menos crecimiento y con suba de la tasa de interés, está claro que el valor de los activos cae. Y eso es lo que yo estoy esperando que va a pasar. Me puedo equivocar, siempre aparece en algún fenómeno, la guerra, lo que sea, digamos, pero digamos, la esencia de los últimos años dice eso. ¿Por qué digo que hay una burbuja en el mercado de bonos? Si ustedes toman desde 1880 hasta acá, la tasa de interés promedio a 10 años fue 4,57. La tasa de inflación fue 2,2. Por lo tanto, la tasa real fue casi 2,4. El año pasado la tasa promedio de interés fue el 1% y la tasa de crecimiento fue el 7%. Y la tasa de inflación fue el 7 entre punta, habrá sido un poco menos de cosas. O sea, altamente negativo. Bueno, eso no puede mantenerse. Y eso va a caer porque va a caer la tasa de inflación y porque va a subir la tasa de interés. Ahora, en cuanto se publicó las minutas de diciembre, miren lo que le pasó a la tasa de 2 años. Y esto le pasó a la tasa de 5 años. Y esto le pasó a la tasa de 10 años. La de 2 años es la que se utiliza para el tipo de cambio. Y la de 10 años es la que se utiliza para descuento de las ganancias. Mi cálculo es que esto, digamos, estuvo en 0,60 y llegó a 2,03, ahora con la guerra bajó un poquitito, mi cálculo es que esto puede llegar al 3%. ¿Ok? Con 3% y menos crecimiento, la posibilidad que no haya una baja en el mercado accionario es grande. Pero es chica. Acá tienen, esta es la tasa de Alemania, que también subió un poquito, pero es negativa. Esta es la tasa de Estados Unidos. Esa diferencial la tienen acá. Y esta es la tasa euro contra el dólar. Ustedes van a ver que cuando se devaluó el euro fue por un error de política monetaria de Estados Unidos y van a ver que siempre la tendencia está marcada justamente por esta tasa de interés. Y si miran los últimos tiempos, miren esto. Mi cálculo es que los dos, tanto Europa como Estados Unidos, van a subir la tasa por Estados Unidos antes. Por lo tanto, que todavía puede haber, sacando la guerra del lado, un factor de fortalecimiento, digamos, chiquito del dólar, pero que en general en el mediano plazo está en el lugar donde tiene que estar, contra el euro. Ahora, ¿cuánto cotiza el dólar? Es uno de los dos factores que explican el tema de precio de las materias primas. Este es el acciones en el mundo del último año en dólares, desarrollado, emergente, y América Latina. Muy interesante. América Latina está baratísima. Pero está baratísimo porque es un polvorín político. Y todo esto fluctúa en función de la política. Ahora que el nuevo presidente de Chile tuvo un mensaje mucho más tranquilo, que nombró como ministro de Economía al actual presidente del Banco Central, que nombró como jefe de estudios macroeconómicos a un argentino mendocino, digamos, que estaba también en el Banco Central, todo eso calmó. Al mismo tiempo que se calmó, digamos, Perú, donde Castillo dijo no quiero ser ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua. Pero tienen divisiones en el Congreso fenomenal. Lo que es sorprendente es la mejora del último mes de Brasil, donde el tipo de cambio se apreció a 5.10 y subieron las acciones, y por lo tanto subió fuerte las acciones en dólares, y ahí no hay mucha explicación de por qué. Al menos yo todavía no la pude encontrar. Bueno. El último factor que quiero mostrarle, y que es muy importante para Argentina, es la sequía y el valor de la cosecha. El precio de las commodities no energéticas está determinado por dos factores. ¿Qué le pasa al tipo de cambio, porque se cotizan en dólares? ¿Y qué le pasa a la relación stock-consumo? Cuando sube la relación stock-consumo, bajan los precios. Cuando baja la relación stock-consumo, suben los precios. Como acá hubo una sequía,
el resultado es que están subiendo los precios. Esto es el consumo y la producción. Esto fue el dato de diciembre, de enero de USDA, donde por primera vez anuncian una caída de la cosecha de soja y un poquito el maíz. A Argentina la hacen caer 3 millones a 46,5, pero luego en febrero hacen otros 9 millones, Argentina lo bajan a 45 y la gran caída es en Brasil y en Paraguay. Simultáneamente hacen caer maíz. Mi cálculo es que estos dos números están completamente sobreestimando la producción argentina. Todavía es muy temprano, digamos, nosotros trabajamos con un número, hay gente que es más pesimista que la que nosotros trabajamos. Entonces, claro, ¿qué le pasó a los precios de las materias primas mientras tanto? Esto es el oro, ahora con la guerra está subiendo un poquito, este es el petróleo, se hizo negativo cuando no había dónde guardarlo, miren ahora, este fue el error de la política en Europa y en Asia, hoy en día están usando más carbón que antes de la pandemia, porque no tienen alternativa y Europa no tuvo viento. Soja subió hasta el 18 de junio cuando todo el mundo creía que los árboles crecían hasta el cielo. Cayó, pero miren ahora. Trigo, maíz. Claro, detrás de esto está esto. Este es el valor de la cosecha en la Argentina. A pesar que, si ustedes leyeron mi última columna, Argentina no es una economía muy abierta, el impacto del valor de la cosecha en la Argentina es enorme. Afecta el ingreso de los productores y por lo tanto su gasto, afecta a las cuentas fiscales, afecta al sector externo, afecta a los precios internos de las materias primas. Por ejemplo, nosotros hemos terminado con un superávit comercial de 14.700 millones de dólares, pero a precio del 2020 habrían sido 6.500. Todo el resto es consecuencia de este aumento de 12.500 millones de dólares en el valor de la cosecha. Enorme el año pasado. La recaudación aumentó 5.500 millones de dólares debido a retenciones e impuestos a las importaciones. Cuando Argentina pasó de 13.000 millones a 45.000 millones, estos fueron los años de alto crecimiento argentino que todavía tienen impacto en la política. Pero fue lo mismo en Argentina, fue lo mismo en Brasil, fue lo mismo en Perú, fue lo mismo en Chile, en todos lados. Fue, digamos, el momento del populismo. Cuando cayeron los precios, se fueron toda la mierda. Acá en Argentina además hubo una sequía. Esta es la recuperación, miren el año pasado. Y este año todavía es incierto, pero yo diría que es el valor más probable. Lo voy a mostrar acá. Este es el valor del 2021, la variación. Miren, 2020 fue negativo, acá positivo. La primera estimación en diciembre, con sequía argentina, pero con precios de ese momento, daba una caída. Esto aseguraba una crisis externa de la Argentina. Esto es con los precios promedios de enero. Y esto es con el precio máximo de la semana pasada. ¿Ok? Si quieren jugar a la política, los términos de intercambio más favorables en la historia argentina fueron 46-48, 72-74, 2003-2012 y ahora. ¿Ok? Digamos, como siempre digo en chiste, Dios es peronista y el Papa también. Bueno, acá el tema es que todavía no sabemos estos volúmenes. Hay gente que piensa que es un poquito peor los volúmenes. Mi cálculo es que finalmente vamos a estar posiblemente en este valor. Mucho menos que en este valor, por lo tanto, menos impulso para crecimiento, menos impulso para el sector externo, y además a esto hay que compensarlo con la suba de los precios energéticos que somos importadores. Bueno, eso es el mundo. ¿Cuál es el mensaje que tiene el mundo? El mundo sigue creciendo, menos. El mundo enfrenta inflación, pero que va a caer.
claramente van a subir la tasa de interés, eso puede provocar un efecto riqueza, que baje el gasto interno. Cada vez que caen las acciones, caen los precios de las materias primas, y al mismo tiempo tenemos ahora, digamos, la guerra que afecta a una zona productora, por lo tanto que puede tener impactos alcistas en materia de grano. O sea, enorme incertidumbre, digamos, pero si yo me tuviera que poner en promedio, diría menos favorable que lo que fue el 2021. Ahora vamos a Argentina. Argentina tiene que resolver problemas macroeconómicos, que son básicamente que si el país gasta más que su ingreso o no, eso es la cuenta corriente de la balanza de pago que estuvo en superávit, y si el gobierno gasta más que su ingreso, que es el déficit primario. Nosotros tenemos superávit y un déficit primario. Eso implica que el ajuste global que tiene que hacer Argentina no es tan grande. Pero tenemos enormes desequilibrios internos, microeconómicos. Tarifas, tipo de cambio, precios controlados, retenciones, etcétera, etcétera, cuya corrección es imprescindible y favorece a algunos y perjudica a otros. Entonces, vamos a ver. Esta es la cuenta corriente de la balanza de pago, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Tiene poco que ver con ser competitivo. Ustedes van a notar, había un déficit en el 98 y miren el ajuste que hizo el mercado con salida de capitales, y esto generó la enorme recesión y el superávit de ese momento y el cambio político. Luego vinieron los precios internacionales altos, estuvimos gastando, no fuimos a déficit. Acá con la sequía. Y acá la salida de capitales me hizo el ajuste. ¿Qué quiere decir? El ajuste no lo determina el gobierno. El ajuste lo determina la confianza de lo que hace la gente. Bueno, nosotros del año pasado estuvo acá y calculamos que este año, con los datos de cosecha mejores, pero con aumento del precio de la energía, vamos a estar en cero. O sea, vamos a estar medio apretaditos. Este sector público, este sector privado, acá tienen básicamente por qué fue el ajuste. La gente sacó los capitales por miedo. Acá sigue sacando capitales, pero menos. Por control de cambio y porque ya sacó. Lo que Argentina necesita en realidad no es ajustar el gasto total. Necesita que el gobierno gaste menos y que el sector privado gaste más y gaste en inversión. Sin embargo, nosotros creemos que hemos descubierto la piedra filosofal. Y es que, digamos, el crecimiento viene del crecimiento del consumo incentivado por el aumento del gasto público financiado por emisión. Bueno, eso es una falacia total, pero la creemos y la seguimos intentando y cada vez estamos cayendo más por culpa de eso. Esto es el gasto primario por componente como porcentaje del PBI en el año 2019. Recuerden, esto es sector público nacional. Por ejemplo, cuando ustedes vean salario van a ver muy poco, porque el empleo está en las provincias y en los municipios. Entonces, cuando miramos el total, la gente habla 40% del gasto, pero eso es el total consolidado. Al sector público nacional, por lejos, lo más grande es jubilaciones y pensiones contributivas, y lo segundo más grande es gasto social, o sea, todos los planes sociales. Esto es más del 50% del total. Luego vienen los subsidios económicos, subsidio al gas, a la luz y al transporte. Eso es 2019. Miren 2020. El gasto se fue a cerca del 20%, jubilaciones, sobre todo subsidios, perdón, digamos, planes sociales, y miren cómo aumenta el subsidio económico. Y esto es 2021, donde hacen caer las jubilaciones, bajan esto, pero suben los subsidios económicos. Entonces, está claro por dónde va a venir el ajuste. Acá se van a focalizar, pero va a caer este total. Van a tratar de mantenerlo, pero si la inflación es más alta que lo que piensan, cae. Y el gran tema es acá, aumento de tarifas. Y claramente esa es la discusión política porque nadie quiere pagar el costo de esto. Pero ya lo vamos a ver ahora
cuando veamos Argentina y el fondo. Estos son los vencimientos que tenemos desde febrero hasta diciembre en moneda extranjera. Y la parte verde es el Fondo Monetario. Y ya pagamos enero. No existe país en el mundo que pueda pagar esta cantidad como porcentaje del PBI. Y ninguno lo paga. En el fondo, todos los renuevan porque dan confianza. El problema argentino es que el mercado no nos tiene confianza porque defaulteamos siempre. La idea que nos van a dar la plata China, Irán y Rusia para pagarle al fondo, digamos, poco probable. Y el único que nos puede refinanciar es el fondo. Y si no nos refinancia, entramos en default y entonces eso nos lleva a los dos grandes escenarios. O hay acuerdo o no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, entramos en default con el fondo. No podemos operar con organismos internacionales. Hay un montón de fondos privados que no pueden operar. El sector privado no puede conseguir plata. Y eso lleva a crisis económica, social y política, a más controles y por lo tanto a una economía tipo Venezuela. No estoy hablando de la parte política de Venezuela, estoy hablando de la economía. Eso lo tiene claro el ministro, creo que lo tiene claro el presidente. Lo que pasa es que quieren un acuerdo, pero sin ningún tipo de condicionalidad. Y eso es imposible. En el acuerdo, dos elementos importantes son las tarifas y los gastos de capital que hicieron por razones políticas al final. Y el otro es qué le pasa a la política cambiaria. Había tres escenarios posibles. El fondo es partidario de la flotación. Ese es el programa del 2018. La flotación en un país bimonetario, sin reserva y sin credibilidad, es suicida. Es básicamente Alfonsín, donde el tipo de cambio pasó de 10 a 600 en 6 meses. Digamos, por lo tanto, este era un gran peligro. Bueno, el fondo claramente, digamos, por ahora resignó. El gobierno quiere el crawling peg. O sea, la idea es no tengo mucho que ajustar y además puedo ajustarlo de a poquito. Y ya dijo, no voy a devaluar, no voy a devaluar, no voy a devaluar. Entonces, claramente esta es la política que van a intentar. A mí me tocó manejar el crawling peg hace muchos años y lo que le puedo asegurar es que ustedes no pueden mejorar un tipo de cambio real con un crawling peg. Pueden durar. Bueno, esto es lo que va a pasar en el corto plazo. Claramente, digamos, si hay acuerdo con el fondo, no va a haber devaluación en el corto plazo, va a haber un aumento de la tasa de devaluación. Tampoco demasiado. Una alternativa para corregir tipo de cambio son los programas de la década del 70, también lo evitaron. Bueno, entre aumento de tarifas y aumento de tipo de cambio suben los precios. Pero también ayuda al ajuste fiscal. O sea que emito menos. Entonces el gran tema es qué va a pasar entre lo que emito y lo que demande la gente. Si genera confianza, hay aumento de la demanda de base, por lo tanto la gente se queda con lo que el gobierno emite y hay menos presiones. Si no genera confianza, digamos, si genera confianza, esto es expansivo. Si no genera confianza, es recesivo, inflacionario, digamos, aumento de brecha. Y ahí estamos. Pero lo que sí sabemos es que sin acuerdo, vamos directo a ese lugar. Con acuerdo, todavía queda mucho para remar. Entonces, veamos lo que dijo el fondo. Ustedes vieron que cuando se habló del entendimiento con el fondo, seamos claros, no hay un acuerdo, hay un entendimiento. ¿Por qué lo anunciaron en enero? Y porque había que hacer dos pagos, el 28 de enero y el 1 de febrero. Y hubiera sido imposible políticamente hacer los pagos si no había avances con el fondo. ¿Cómo es el programa? Es un programa para salvar la cara para los dos. Es un programa que no incluye reformas estructurales, es un programa que no es un programa realmente duro,
Pero es un programa para que ninguno de los dos entre en un problema con un default. Pero es un entendimiento. ¿Cuáles son las bases del entendimiento? Primero, el sendero de consolidación fiscal, que formará el ancla de política clave del programa. El sendero fiscal debe mejorar gradualmente y sostenible la financia y reducir el financiamiento monetario. Acá le agregamos la segunda variable, que es cómo financio el desequilibrio. Esto es para la tribuna. Es importante destacar que también se permitirá aumentar el gasto en infraestructura, en ciencia y tecnología y proteger programas sociales focalizados. Esto es para la tribuna. Y acordaron una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva. Eso dice el comunicado del fondo. Pero cuando le preguntaron a Guzmán, dijo, no, no hay nada. Y al instante salió el comunicado del fondo. Sin esto no hay acuerdo. Si no hay suba de tarifa, no hay acuerdo porque es imposible hacer el ajuste fiscal. Luego le agregan cosas. La inflación es un fenómeno múltiple y tienen que asegurar tasas de interés reales positivas. En una economía bimonetaria lo que importa es la tasa en dólares. Cuando yo vi tasas reales positivas dije sonamos. Pero como están con crawling peg y van a querer devaluar lo mismo que la inflación, ahí da exactamente lo mismo una tasa en dólares que una tasa, digamos, real. Es lo mismo. Ya sabemos cuál es el objetivo. Luego, el fondo le puso una meta de reservas, que después vamos a ver cómo llegan. Y dice, también hemos acordado el apoyo financiero adicional de los socios internacionales de Argentina que ayudaría a reforzar la resiliencia. Cuando uno mira el financiamiento del déficit, del 2,5, 1% se financiaría con emisión, 0,7 con mercado de capital interno y 0,9 externo. Pero ni el Banco Mundial, ni el BID, ni el fondo me dan plata neta. Entonces, cuando uno mira, son socios internacionales de Argentina. Y si bien no está aclarado, uno con esto puede entender un poco el motivo del viaje a Rusia. En apariencia le están pidiendo, digamos, plata a Rusia, entre 4.000 a 5.000 millones en un fondo que generaría Rusia. Pero justo fueron cuando Rusia está por lanzar su ofensiva en el tema Ucrania. Ustedes se dan cuenta que no van a usar un centavo y hasta ahora no hubo ningún anuncio de esto. O sea, todavía no sabemos de dónde sale, digamos, esa cantidad de plata. Y luego, la verdad, que van a continuar trabajando para llegar a un acuerdo. ¿Cuándo tiene que ser el acuerdo? Y antes del pago de marzo, que era lo que iban a anunciar ahora, pero de vuelta están con problemas sobre las tarifas, sobre cómo es el ajuste. Entonces, acá están los lineamientos. Se anticipó la conversación para los pagos de 1.000 millones del 28 de enero y 1 de febrero. Este es nuestro análisis. Es una buena noticia ante la alternativa de no pago. Evita el default. Puede permitir al sector privado ir a los mercados. Permite refinanciar vencimientos futuros, por ejemplo, con el Club de París. Pero no incluye reformas estructurales, o sea, no hay ninguna posibilidad que Argentina crezca y cambie. Y se negociaron la línea de sustentabilidad. Lo primero es la reducción del déficit primario, que pasa de un déficit normalizado de más del 4, y las metas eran 2,5, 1,9, 0,9 y 0. Primera pregunta, ¿por qué pongo 4 cuando en las cifras fiscales el año pasado fue 2,1? Bueno, fue con 2,1 porque pusieron como ingreso corriente la asignación de derechos especiales de giro. Sin eso me lleva 3,1. Segundo lugar está el impuesto a la riqueza, que me lleva 3,6. Y en tercer lugar, el año pasado, la primera mitad, hubo ajuste fiscal y en la segunda mitad crecieron como locos y por lo tanto, si uno toma el déficit del último trimestre y lo anualiza, estamos en 4,1 del producto. Entonces, para bajarlo del 4,1 al 2,5, hace falta esfuerzo. Argentina no quería el 2,5, no quería llegar al 2025 a equilibrio, pero le dijeron, mira, si no, no hay ninguna alternativa.
Si no es un chiste, ¿cómo vas a financiar todo esto? Hablan de incremento moderado del gasto en términos reales y la reducción del déficit se centraría en subsidios económicos y gastos extraordinarios. Yo quiero aclarar, digamos, yo puedo decir que no voy a aumentar gasto en términos reales, pero supongamos que yo trabajo con 40% de inflación o como acaban de cerrar con los maestros, 45%. Claro, con cláusula gatillo por si sube más la inflación. Pero esto se aplica mucho para jubilaciones y otros planes, porque si la inflación es más grande, cada 3 meses la corrijo, pero en el medio la voy licuando. O sea que yo puedo licuar el gasto promedio, aunque en teoría al final del año mantenga el gasto real. Los subsidios económicos en 2021 fueron 1,4 billones de pesos, 13.900 millones, de los cuales 1 billón, 10.300 fue el sector energético y el resto transporte. En el sector energético, 306.000 de incentivo a la producción, distribución y consumo de gas y 704.000 electricidad. Hay un subsidio que es a los gas no convencionales, que fueron 73.000, la resolución 46, que ya concluyó. O sea que esto lo elimina. El consumo de gas se divide en prioritario y no prioritario, que incluye a CAMESA. Y la oferta se divide en origen nacional. Recuerden que el gas no es un commodity, por lo tanto no puedo exportar porque no tengo ni gasoducto ni tengo planta de liquefacción. Por lo tanto, tengo que venderlo internamente. Bueno, la de origen nacional cubre el 82% del consumo local y ya se licitó a $3,7 por millón de BTU. Luego importo de Bolivia todo el año, pero con precio diferencial en invierno y en verano. Y se estima que voy a pagar 8 millones del BTU. Pero hay problemas, digamos, en Bolivia con la oferta. Y el resto lo tengo que traer licuado, donde el último precio que pagué es 23, en el mes de enero pagué 27. Y esto me está subiendo el valor de las importaciones, el déficit fiscal y los subsidios. El costo promedio, por lo tanto, es 4,85. Y lo que pagan los usuarios es el 29,1%, 1,42. Y se buscaría elevarlo al 44, o sea, a 2,13. O sea que en promedio hay que subir de 1,42 a 2,13. Pero lo quieren segmentar y quieren que haya sectores que no paguen o que paguen poco. Bueno, eso implica que hay 600.000 personas que van a recibir aumentos superiores al 100%. Pero esto ya me manda uno de los problemas, que es la calle. En el gas no prioritario paga tarifa plena y la mayoría es CAMESA, pero luego CAMESA subsidia el consumo porque CAMESA funciona como una, digamos, las generadoras como una maquiladora. Reciben el combustible de CAMESA y le entregan, digamos, la electricidad. Y la diferencia la hace cargo CAMESA. Y la tarifa cubría en 2019 el 64, en el 2020 el 54 y en el 2021 el 34. Y la mayor parte del consumo es residencial con subsidio. Hay una meta de acumulación neta de desembolso del fondo. El fondo nos va a devolver plata que le pagamos. En lo que dijo el fondo no dice cuánto, en lo que dice Guzmán habló de 7.200 millones de dólares. Si ustedes suman los pagos de septiembre, diciembre del año pasado y los pagos de enero, diciembre, febrero y marzo de este año, da 7.300 millones. Esa plata no me la van a devolver, digamos, toda junta y no me dejan usarla. Para eso me pusieron una meta de 5.000 millones de dólares de reserva. Cuando la política cambiaria es incierta, van a acelerar el crawling. Insisten en crecimiento de las exportaciones, pero si no hablo de tipo de cambio, ni de cambiar la ley de hidrocarburos, ni de cambiar las retenciones, ¿cómo miércoles van a subir las exportaciones? El año pasado, este año, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que al haber menos cosecha de soja, tenemos menos disponibilidad para molienda. En el 2018 importamos de Paraguay y de Estados Unidos. Pero ahora Paraguay también tiene sequía y Estados Unidos se quintuplicó el precio del transporte. Por lo tanto, yo lo que calculo es que va a haber mucho menos molienda este año.
Y la molienda es parte de la base para el biocombustible. O sea que no vamos a tener biocombustible, digamos. Entonces, digamos, es todo un problema que la sequía causa en un montón de sectores. Bueno. Ahora, tengan la paciencia de mirar este cuadro, que es lo que se llama planeamiento financiero, y que pone cómo se mezclan todas las partes. Acá se ponen los supuestos. ¿Cuánto va a crecer el PBI nominal? ¿Cuál va a ser el PBI real? ¿Cuánto va a ser el PBI nominal? ¿Cómo aumenta la demanda de base? ¿Cuál es el déficit primario? ¿Cuál es el tipo de cambio promedio de diciembre y la inflación? Acá abajo viene el enfoque monetario de la balanza de pagos, que dice que la variación de reserva es la diferencia entre lo que emito y lo que la base, y lo que la gente quiere. Pero lo que emito tiene dos partes, lo que emito y lo que esterilizo. Esto está asociado a la parte fiscal y a la parte externa. Y esto es el sector financiero. Y así es como cierra todo. Entonces voy a hacer un ejercicio de sustentabilidad bajo el supuesto que el fondo, digamos, el acuerdo está basado en esto. Supongamos que el PBI crezca 3%. Quiero aclarar, como hay un arrastre estadístico del 3,3, 3% implica cero de crecimiento entre puntos. Supongamos que la inflación es 47, va a ser bastante más que eso, pero no importa. Esto me da 50% de crecimiento del PBI nominal, por lo tanto esto sería el PBI nominal. Y supongamos que cumplo la meta del 2,5% de déficit. Esto multiplicado por esto me dice cuánto sería el déficit primario, que está en pesos y en dólares. Estos son los intereses que tiene que pagar el gobierno y este es el déficit total. ¿Cómo se financia? 1% del Banco Central, que viene acá abajo como expansión del Banco Central y acá como financiamiento. Pero además hay que pagar los intereses de los LELIQs y los pases. Con lo cual, la expansión ex ante es 2,7 billones contra 3,7 billones el año anterior. Si sigo con esto, perdón que voy a bajar esto. Acá está la demanda de base monetaria, que es el 50% porque hemos supuesto que la monetización se mantiene. Entonces yo emito esta cantidad y la gente quiere esta cantidad. Entonces, ¿cómo esterilizo la diferencia? El fondo me devuelve esta cantidad, 732. Consigo de amigos 4.173, consigo esto. Luego tengo que pagarle al fondo, porque esto es lo bruto del año, pero le tengo que pagar esto. Esta es la meta que me pusieron de reserva. Este es el déficit financiero. Y por lo tanto, esta sería el resultado del MULC. Acá está la variación de reserva. Esto que saqué de acá lo tengo acá también, los 4.173 lo tengo acá como financiamiento. Esto es lo que tiene que pagar de intereses el sector público y el que lo compra, y esto es el sector privado tiene que vender. Y finalmente, para terminar, digamos, esterilizan esta cantidad. Ustedes dirán, otro 1.284.000.000 del elixi, pero recuerden que el stock es 7 billones. Por lo tanto, para mantenerlo en términos reales, tenía que crecer 3,5. O sea, esto implica una caída en términos reales del ELIX. Está acá el valor. Esta es la capacidad prestable. Estos son los préstamos. Y ahí es como termina el esquema. O sea, con este esquema, en realidad, bajarían las presiones en el mercado cambiario paralelo, cerrarían más o menos las cuentas con alta inflación y poco crecimiento. Pero esto está basado en el supuesto que cumplo el 2,5. Si no lo cumplo, emito más y tengo más problemas. Que la gente me demanda el mismo grado de monetización.
Este es el tipo de cambio promedio en el año para mantenerlo en términos reales, promedio de diciembre. Cualquiera de estos supuestos que no se dé va a implicar más inflación, menos crecimiento, más esterilización, más problemas por acá. Esto es para mostrarle en conjunto cómo se arma un programa, digamos, de programación financiera. Ahora, todo esto hay que hacerlo con este nivel de confianza en el gobierno. Entonces, nosotros tenemos que tener tres tipos de acuerdo. El primer tipo de acuerdo es con el Fondo Monetario. Bueno, con alguna ayuda estamos cerca de llegar al acuerdo con el fondo, un acuerdo livianito para evitar conflicto y que Argentina, digamos, se cueza en su propio, digamos, fuego. Luego necesito, por ley argentina, que el programa sea aprobado por el Congreso. No tengo que aprobar el programa, tengo que aprobar el programa de endeudamiento. Pero ustedes ya habrán visto los problemas que hay en el Congreso, la división en el Senado, digamos, Máximo y compañía. Yo creo que lo van a lograr luego de muchas peleas y muchas divisiones. Pero lo tercero es que esto tiene que ser luego finalmente aprobado en la calle, donde la gente va a ver menos planes sociales y va a haber, digamos, aumento de tarifa, aunque estén segmentadas. Y la calle, hoy en día, ya no responde totalmente al gobierno. Y por lo tanto, digamos, puede haber una alta conflictividad que va a requerir el control de la calle. Y eso bajo el supuesto que todo funcione. Entonces, ustedes se imaginan, digamos, el tipo de problema para un programa livianito, para un programa que realmente no encara los problemas que tiene Argentina. Pero es importante que ustedes se notan las tres partes del apoyo. Por ejemplo, el Rodrigazo no tuvo el apoyo de la calle, ni de los sindicatos. Acá hay que ver qué pasa con los sindicatos, los maestros, digamos, reaccionaron bien, digamos, pero habrá que ver todo este tipo de cosas y las peleas internas. Bueno. Para ir terminando, porque ya van una hora, digamos, ¿qué está pasando con la economía que todo el año pasado funcionó en modo electoral? Recuerden qué era el modo electoral. Era tratar de llegar con un alto nivel de vacunación para decir, mire todo lo que hicimos, pero que fue arruinado por los escándalos, la fiesta, y por lo tanto ahora, si bien Argentina tiene un alto nivel de vacunación, tiene un menor nivel de impacto político. Estaba el discurso agresivo, ay, pero Macri. Bueno, esto continúa, pero lo que pasa es que lo pusieron a Macri de vuelta en el centro. Entonces ahora es, ay, pero el fondo. Me causó risa que en mi columna de este domingo uno de los comentarios fue, ay, pero los precios internacionales. Digamos, o sea, ya se convirtió en broma este tipo, digamos, de discurso. El plan antiinflacionario era bajar la devaluación, atrasar la tarifa y controlar los precios, que obviamente no funcionó. ¿Qué están haciendo? Acelerando la tasa de devaluación. Viene el ajuste de tarifa, aunque se discute el monto, y el control de precios continúa y ya cubre 12% de la canasta. Luego estaba el controlar la brecha cambiaria vendiendo bonos. Acá es muy interesante, no están vendiendo bonos ahora, pero luego del anuncio del entendimiento con el fondo, la brecha cayó. Y luego era el plan Platita, que es aumentar el déficit fiscal en el segundo semestre, que subió muy fuerte y ahora está bajando. La monetización del déficit, acá en el mes de diciembre, si bien el déficit subió mucho, digamos, la emisión subió mucho más. Hay 290.000 millones que no sabemos dónde diablo fueron. Cuando miran el financiamiento va a un deterioro patrimonial del gobierno. Yo creo que fue a pagar deuda flotante. Deuda flotante, la deuda que no anoté. Y luego la incógnita por el rollover de peso, no hubo ningún problema, porque aumentaron las colocaciones, digamos, porque como hay control de cambio y hay emisión, la gente no tiene dónde poner los pesos. Entonces, ahí es donde estamos ahora. Acá está la tasa de depreciación. Esta es la semanal mensualizada. ¿Qué es lo que yo creo?
la van a seguir subiendo, pero no va a subir mucho más allá del 3,5. ¿Pero cómo? Entonces, ¿no voy a corregir el tipo de cambio real? No. Están esperando que baje un poco la tasa de inflación. Y mientras tanto, lo que van a hacer es van a mantener controles, digamos, a todo, esperando que venga la cosecha en el mes de abril. Eso es básicamente lo que yo creo que van a hacer siempre y cuando lleguen a un acuerdo con el fondo. Este es el tipo de cambio oficial. El contado con liquidación, miren la caída final y la brecha. Obviamente, si hay desconfianza y mantienen la política anterior y continúan emitiendo, lo que va a pasar es que va a subir la brecha. ¿Les importa? No, no les importa. Este es cuánto intervienen en el mercado cambiario. Esto es con efecto monetario, esto es el MULC, no es variación de reserva. Esto fue septiembre, octubre ganaron, perdieron en noviembre, perdieron en diciembre, perdieron un poquito en enero, pero miren febrero cómo vienen. O sea, no vienen mal, lo cual lleva el nivel de reserva al 9 de febrero a este nivel. Brutas, netas y netas líquidas. ¿Cómo pueden ser negativas? Yo uso plata que no es mía. ¿Lo van a seguir haciendo? Sí, lo van a seguir haciendo. Si tienen presión en el corto plazo, ¿pueden aguantar? Sí. Todo a costa de problemas futuros, pero todavía lo pueden aguantar. Entonces, la consecuencia es que claramente, a menos que no haya el acuerdo con el fondo, claramente van a seguir con Crowley y Peggy, van a seguir con esta política, digamos, y pueden aguantar todavía 6 meses más. Y la hiperinflación, bueno, yo dije en marzo del 2020 que la hiperinflación es cuando se escapa el tipo de cambio oficial porque me quedé sin reserva. Bueno, eso lo tienen claro y no van a dejar escapar el tipo de cambio oficial. Pero no tienen reserva. Y bueno, usan reserva que no es de ellos. Eso es lo que va a pasar. ¿De dónde le sacan la plata al gobierno? Y le sacan a través de operaciones del comercio exterior. Estas son las exportaciones y las importaciones de vengada. O sea, pongo mercancía en el barco, la bajo del barco, pero el puntito dice las exportaciones caja, cobro o pago. Y miren acá cómo pagaban más que lo que exportaban, que usaron en la segunda parte del año. Y esto es en importaciones y esto es en el total. Por eso aguantaron el año pasado. Bueno, este año mi cálculo es que están haciendo exactamente lo mismo, que hubo ventas por encima de lo que realmente exportaron. Esta es la monetización de la economía, la clave. Si la gente quiere pesos o no quiere pesos, porque yo emito pesos. Esta sube es cuando especificaron los depósitos en dólares, cuando subían los precios internacionales, desconfianza, nueva confianza. La gran caída a partir del 23 de abril del 2018, cuando pusieron el impuesto a los activos financieros sin control de cambio. Esta es la emisión con control de cambio y esto es el final. Cuando yo puse hace rato alfa 1, significa que esto se mantiene. Si esto sube, el esquema no explota. Pero hay que tener confianza para eso. Y si esto baja, el esquema se vuelve claramente insostenible. Este es el resultado fiscal comenzando por el 2016. Este era Duhovne, miren 2019. Y miren 2021. Como al principio hizo el ajuste, pero después se volvieron completamente, digamos, el plan platita. Perdón. Esto es promedio trimestral del déficit, como porcentaje del PBI, ingresos y gastos. Pandemia, ajuste, plan platita. Y ahora tiene que venir para abajo, para cumplir con la meta del fondo. Esto es la fuente de financiamiento. Verde es Banco Central, colocación en el mercado, variación de depósito. Este fue el déficit registrado en el mes de diciembre, pero esto es lo que emitieron. Estos son los 290.000 millones que no sabemos que a dónde diablos fueron. En enero, este era nuestro cálculo basado en financiamiento. Pero ayer salió el resultado
y fue 13.000 de déficit. O sea, bajaron de 496 a 13.000, pero todavía es superior a los 24 del año pasado. O sea que ya comenzaron con la política. Ahora, miren los vencimientos que tienen de pesos. Si no llegan a un acuerdo, tienen problema en dólares y en pesos. Inflación. Esta es la tasa mensual anualizada. Cada vez que subió es porque subió el tipo de cambio. Este es el núcleo y alimentos y bebidas, que fue el gran aumento del último mes. Si ustedes miran el último mes, todo el mundo habla del 3,9, pero cuidado, la núcleo fue 3,3. Y a esta es la que le apunta el gobierno con la política cambiaria. La estacional, tomate, lechuga, fue 9%. Pues esa fluctúa, digamos, en el mes de noviembre había caído 80% del tomate. Y regulado, sigo atrasando los precios regulados. Entonces el gobierno se está fijando en esta. Este mes vamos a estar de vuelta en un número parecido, con menor estacional y un poco más de núcleo. Y acá es donde el gobierno le va a apuntar a la tasa de devaluación. Cuando el presidente dice, hemos estabilizado y bajado la inflación y tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, está hablando de la tasa anual. Obviamente, si tomamos los últimos meses, esto es para arriba. Y esta es los regulados, que son los precios atrasados. No voy a volver a hablar de la calecita de los precios relativos que le hablé la última vez. Entonces, si bien el gobierno va a trabajar con metas de inflación un poco superior al 40%, nuestros primeros números nos están dando entre 55 a 60 de inflación. Sin explosión, con acuerdo con el fondo, con sustentabilidad. Y bueno, y para terminar, actividad económica, ¿cuáles son los...? Argentina no importa cuánto invierte, cuál la productividad, porque hace 20 años que no hacemos nada de eso. Todas las fluctuaciones son de corto plazo por variación de la demanda. Entonces, ¿qué esperamos? El año pasado subieron los precios, ahora están subiendo por la sequía y por los eventos políticos. Esto es positivo, no muy grande. La variación de transferencia, que son los capitales, está relacionado con la confianza. La salida de capitales baja la demanda y los ingresos la suben. Obviamente esto es muy difícil de revertir. Y la situación de los socios principales fue positiva en 2021, pero menos positiva en 2022, para no decir negativa. Los factores internos son el impulso fiscal, que si hay ajuste fiscal debería ser negativo, y el impulso monetario también depende de la confianza. Y los factores exógenos son la sequía, que afectó negativamente los niveles de producción, y la pandemia, que fue muy importante en 2020 y 2021, pero marginal en 2022. Miren, esta es la movilidad. Apple publica un índice diario de movilidad en vehículo y a pie, desde el 13 de enero del 2020. Era 100 para Argentina, cayó a 20 el 31 de mayo, se recuperó la segunda ola y se recuperó. Tocó en diciembre 150. Hoy está más o menos en 116 y el promedio contra el año pasado es 40% por encima. Pero entre punta es muy difícil que suba. ¿Qué quiere decir eso? El arrastre estadístico está explicado básicamente por esto y no hay nuevos impulsos por este lado. Van a desaparecer las restricciones. Esto es actividad económica. El segundo factor importante fue el aumento de 12.500 millones de dólares en la cosecha, que este año no lo tenemos. Entonces, los dos principales factores de crecimiento del año pasado, este año no están. Y este año tenemos la parte fiscal que tiene que ser contractiva. Entonces, la única manera en que haya crecimiento positivo entre puntos este año es con confianza, que salgan menos capitales. El fondo es condición necesaria, pero no suficiente. Y las peleas internas no ayudan. Por lo tanto, no va a ser un buen año en materia de actividad económica. Ahora, este es el EMAE, índice mensual. Miren la caída, miren el rebote.
y miren cuánto me da con el promedio a noviembre, diciembre va a ser positivo, o sea que vamos a crecer el 10, y este es el arrastre para el año que viene. Esto es industria, pero construcción, que en enero cayó, y esto es industria que se va a ver afectado por la molienda y por la sequía. Entonces, con eso yo termino y les trato de poner mi conclusión. Hay mucha incertidumbre por todos lados, interna y externa. Hay algunos hechos positivos, suba de precios internacionales. La sequía en Argentina no sabemos cuánto fue comparado con Brasil. Claramente hay un entendimiento con el fondo, livianito, no le pide gran cosa a la Argentina, pero ninguna es suficiente para cambiar la tendencia de la Argentina, y además todavía tenemos todas las peleas internas y la grieta, que ahora la grieta está en subgrieta y en subgrieta, porque están todos, digamos, divididos entre sí. Entonces, hay una posibilidad que no explote, sí, en un mal año y con temas políticos. Hay una posibilidad que explote, sí, si se agrava la parte política y no cumplen nada con el fondo, y el fondo, como lo conoce Argentina, va a poner una cantidad de metas, la cual me va a dar, devolver la plata allá lejos y en el tiempo luego de cumplir con la meta. Bueno, este es el resumen de cómo veo el mundo y Argentina. Bueno, y ahora abro para preguntas. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, doctor. Una reflexión sobre lo último que usted mencionó. Cuando uno lee los titulares de los distintos periódicos, uno ve, por un lado, toda esta cuestión, la inflación, la debilidad en las reservas, sector externo, etcétera, y justamente al lado las peleas por las candidaturas para 2023, ¿no? Es como que la política está yendo por un canal totalmente disociado de las necesidades más urgentes de la sociedad. Y claramente en ese sentido el acuerdo con con el fondo condiciona estas expectativas que tiene, como dice Milei, las de la casta política, ¿no? Eso realmente complica y mucho el análisis porque uno no sabe cuál en definitiva va a ser el camino, ¿sí? De racionalidad, menos racionalidad o de locura total que puedan acceder esta gente. En ese marco, si bien usted explicó perfectamente la posible evolución del dólar oficial, me gustaría preguntarle su visión sobre los dólares financieros, básicamente, contado con liqui, MEP, etcétera, en un escenario donde no explota, sino que hay inflación más alta, donde se complica la cosa, pero no el escenario de explosión que usted planteaba. Ok. Vamos por parte. El tema, digamos, el problema de la dirigencia argentina es histórico. Argentina lleva casi 100 años de decadencia discutiendo exactamente lo mismo. Digamos, seguimos creyendo en los Reyes Magos, en la fantasía, no creemos en el esfuerzo, y que estén peleando por el 2023 dividido en un montón de partes es una locura. Ahora, la pregunta específica sobre el paralelo. El paralelo es consecuencia de que yo tengo limitaciones de acceso al mercado oficial. Entonces le saco demanda al mercado oficial y la mando a un mercado que no tiene oferta. Y por definición ese mercado tiene que tener un precio más alto que el oficial, y esa es la famosa brecha. Desde el punto de vista económico, el mercado cambiario es la diferencia, es la contrapartida del mercado monetario. Es la diferencia entre lo que yo emito y lo que la gente quiere tener. Si fuera un mercado sin restricciones, si yo emito 10 y la gente quiere tener 0, yo pierdo 10 de reserva para eliminar los pesos de más. Y si yo emito 0 y la gente quiere tener 10, yo gano 10 de reserva para crear los 10 que yo necesito. Si estuviera con tipo de cambio flotante en lugar de tipo de cambio fijo,
eso movería el tipo de cambio. Si emito más con lo que la gente quiere tener de precio del tipo de cambio, si emito menos de lo que la gente quiere tener a precio del tipo de cambio. Si ustedes miran lo que pasó en Japón, lo que pasó en China, en su época de oro, van a ver gran acumulación de reservas y apreciación de sus monedas. Eso es porque la demanda de su moneda crecía más que la oferta de su moneda. Por eso cuando la gente solamente mira la oferta y no mira la demanda, comete serios errores. Ahora, en cuanto yo pongo restricciones al acceso al mercado oficial, todo ese mecanismo de ajuste se traslada al mercado paralelo. ¿Ok? Y a la larga repercute a través de operaciones de comercio exterior en el tipo de cambio oficial, que es lo que les mostré la diferencia entre devengado y caja. Si ustedes pudieron entender el ejercicio que hice, que no pretendo que lo entiendan completo, pero que entiendan cómo es el equilibrio general, cómo todas las variables, y después les recomiendo que lo estudien a lo que acabo de poner, en ese escenario la brecha baja. Porque en ese escenario hay menos emisión neta que lo que la gente quiere tener. Pero para llegar a ese escenario, yo tengo que tener que cumplo con la meta del 2,5, que cumplo con la meta de emitir solamente el 1% contra 3,7 el año pasado, y que cumplo con la meta de que la gente mantiene la monetización. Cada una de las variables esa que vaya en la dirección contraria aumenta la oferta, baja la demanda, presiona sobre el mercado paralelo y sobre la brecha. ¿Queda claro? Si en lugar de emitir 1%, emito el 2%, claramente tengo el doble de emisión. Si la demanda en lugar de crecer 50%, o sea que digamos que se mantiene en términos reales, crece 30%, tengo 20% menos de demanda. Esa diferencia va al mercado paralelo y aumenta la brecha. Que el gobierno ahora en un año no electoral dice, no me importa. En realidad sí le importa. La pregunta es, ¿cuánto afecta el dólar paralelo al nivel de precio? Hay gente que dice todo. Mentira. ¿Se acuerdan que en el 2016 decían de que ya la devaluación, los precios ya reflejaban el paralelo y que devaluar no iba a pasar nada? Y que devaluaron y se fueron a la miércoles. Va. ¿Qué pasa? Todos los precios de exportación y los energéticos y gran parte de los importados están guiados por el tipo de cambio oficial. Por el paralelo seguían los sustitutos de importaciones que miran el costo de reposición. Por ejemplo, tomen el campo. El campo vende a tipo de cambio oficial menos retenciones. Pero si el campo quiere comprar una camioneta, es casi al paralelo. Si quiere comprar energía, no, ese es al oficial. Pero si quiere comprar neumático, eso es casi al paralelo. En el estudio que nosotros hicimos en el 2016, el paralelo influía más o menos en el 11% del índice de precio. Obviamente, mientras más grande la brecha, más va a influir, porque la gente comienza a descontar el movimiento del oficial. Entonces comienzan a demorar exportaciones, a acelerar importaciones y todas las cosas de las cuales Argentina comprende todo eso. Entonces, lo que hice es contestarle su pregunta del paralelo con relación al escenario base, al escenario ese, el ejercicio que hice, que no creo que es el que tenga más probabilidad, pero que creo que es el que negociaron con el fondo, para ver qué le pasaría a la brecha, qué piensa el gobierno y cómo afecta al nivel de precio y a la reserva. Doctor, muchísimas gracias por la respuesta. Siguiendo en línea con este escenario base que vemos de arreglo con el FMI, con algunos ruidos en el medio, pero con una recesión, porque los ajustes estructurales, como usted bien decía, no se dan. La consulta es, con este achicamiento de brechas, si las variables se van acomodando y van aumentando algunos o disminuyendo los subsidios de la energía, todo, ¿cómo ve para posiciones en activos financieros más que nada? Si hoy es ser
dólar link con este crawling peg, tasa fija con el aumento que se está dando de que no sé si van a ser reales positivas o no, digamos, o hard dólar. ¿Cómo sería una composición de un portafolio, digamos, a grandes rasgos? Ok. Usted recuerde, el gobierno emite pesos que la gente no se lo puede sacar de encima. Se lo saca de encima o colocando un depósito que el banco no presta y eso va al ELIX, se lo saca de encima comprando bonos que ofrece el gobierno en el mercado local, o se lo saca de encima en términos reales a través de la inflación. Mientras más demanda de activo financiero haya, menos aumentan los precios. Dentro de ese paquete, hoy en día parecería que hay un desfasaje entre la tasa que paga el Banco Central y por lo tanto que pagan los bancos con la tasa que están pagando los instrumentos financieros. En los instrumentos financieros, cuando usted mira la composición de las últimas colocaciones, hay descolocación neta a tasa fija, casi no hay dólar link y la inmensa mayoría está yendo a indexado. ¿Por qué? Porque es la única que en el corto plazo le garantiza tasas reales de interés o tasas en dólares positivas, ambas. Entonces, en el corto plazo, eso va a seguir siendo el factor más importante. En el corto plazo, ¿cómo van a ir gradualmente subiendo la tasa de devaluación? Digamos, el dólar link va a estar por debajo del indexado en términos de retorno. Y todo lo que es Banco Central, obviamente en el corto plazo hay un desfasaje, pero si quedara con desfasaje, arbitraría completamente, porque serían los depósitos, se irían a bonos, y en consecuencia no habría crecimiento de depósito, y por eso es que están subiendo la tasa del ELIX, digamos, para subir. En la mente del gobierno, ellos creen que pueden estabilizar las tres variables en 3,5% mensual. ¿Ok? Ellos creen que la pueden estabilizar. Entonces, si usted mira la tasa de interés que están pagando, 41, 42, es un poco más de 3,5% mensual. Pues si usted mira cuánto fue el núcleo de inflación, fue 3,3. Si usted mira el acuerdo con los maestros, fue 45%. ¿Ok? Entonces, en eso están pensando. Pero como estamos en la etapa de la calecita de los precios relativos, donde todo el mundo cree que su precio está atrasado y todo el mundo pide ajuste, entonces hemos visto el ajuste de peaje, el ajuste de la prepaga, el ajuste de los colegios, el ajuste de todo, ¿ok? Más los aumentos de precios internacionales que se trasladan al mercado interno. Lo más probable es que la tasa de inflación sea más alta que eso. Entonces, que en el corto plazo, la que más proteja sea la del indexado frente a las otras tasas. Pero a la larga las tres van a arbitrar. No sé si contesté bien la pregunta. Perfecto, doctor. Doctor, atento a que el tiempo apremia, lo llevamos un poquito al mercado internacional. Si uno trata de analizar la situación actual desde el punto de vista económico en base a la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidos, como usted bien dijo, lo que hemos visto es una suba fenomenal de la tasa de 2 años, que se fue de 0,20 hace 6 meses a 1,50, 1,52 que estaba hoy, y la de 10 años que estaba más o menos 1,50 y ahora está un poquitito por debajo del 2%. Digo, lo que estamos viendo es un aplanamiento de la curva inducido por el forward guidance del Fed, y esto parecería indicar de que el mercado confía en que la inflación va a converger en niveles de los que está buscando el Fed en un periodo medianamente razonable,
y también que va a seguir habiendo crecimiento, aunque menor. ¿Está muy complaciente el mercado de bonos? ¿Tiene demasiada confianza el mercado de bonos en la acción de la Fed? A ver, el análisis está perfecto, lo único que le faltaría es el análisis de cortísimo plazo, donde la tasa está cerca de cero, y claramente con la suba que va a haber en el mes de marzo, digamos, va a haber un salto en la etapa inicial de la curva. Y ese salto algo se va a trasladar al resto de la curva, pero achatándose, porque la curva hoy en día es muy inclinada al principio y después se va achatando, y en realidad 30 años baja. Bueno, si usted mira también el rendimiento de los TIPS, los bonos indexados, va a notar también de que tiene una tasa de inflación implícita del 3,5. Entonces yo creo que el mercado cree que la tasa de inflación va a bajar al 3,5. Pero lo que a mí me preocupa es que el mercado cree que la tasa de interés puede ser negativa por mucho tiempo. ¿Ok? Porque usted fíjese que, digamos, de que en el fondo están jugando, aun cuando creen que la tasa va a volver al 2. La tasa 10 años está, digamos, variante 2,04 y 1,94, digamos, está negativa. Entonces, esa tasa tiene que subir, porque si bien no va a volver al 2,40 histórico, lo más probable es que vuelva al 1,2, 1,5, digamos, de tasa real positiva. Entonces, sí, el mercado está muy complaciente con eso, pero más que el mercado, es que la Fed sigue comprando bonos en 2 meses donde el gobierno tuvo superávit. El gobierno, por razones estacionales, tuvo superávit en diciembre y en enero. Entonces, claro, no emito bonos, tienen depósitos y la Fed sigue comprando bonos. Entonces, esa es la verdadera complacencia. Cuando usted mira la composición de los tenedores de bonos, usted va a ver que los extranjeros ya dejaron de comprar y que los locales también están dejando de comprar y que todos los bonos los está comprando el Tesoro todavía. Ahora, piensen por un instante cuando el Tesoro comienza a vender los activos. El gobierno va a volver a déficit, porque digamos, esto es estacional. Entonces, aún con una buena política fiscal, vamos a estar en $1 trillón americano, $1 billón de déficit. Se va a haber que emitir $1 billón, digamos, de títulos públicos. ¿Quién los compra? Si la Fed no los compra. Entonces, es una mezcla de complacencia, eso se ve en los tips, y es una mezcla de cómo es la estructura del mercado. Yo, lamentablemente, por razones de tiempo, no traje, digamos, cómo es el mercado de bonos de Estados Unidos, de cuáles son la demanda y la oferta, pero para otra vez lo voy a traer. Entonces, mi respuesta es que a menos que la guerra produzca un flight to quality, y ahí la gente se va de Europa a Estados Unidos, y por lo tanto compran bonos, y entonces todo lo que estoy diciendo que va a subir la tasa, me lo trago, porque digamos de golpe va a aparecer una demanda de bono de Europa, escapando de Europa, a menos que eso la tasa de interés tiene que subir y el precio de las acciones tiene que bajar. Bien, doctor, muchas gracias. Como para ir cerrando, una última consulta, pregunta, dos en realidad. En cuanto a cómo ve el panorama de acciones, mucha volatilidad en el medio, con los índices bajando, tanto value como growth. Digamos, en un escenario como este, siempre las value traen mayor cobertura. ¿Qué comentario le merece las posiciones en acciones y ir bajándolas, digamos, por estos movimientos de principio de año en el mercado accionario y estar mucho más conservador o oportunista en cuanto a negocios, con un porcentaje mayor en cash, en cuanto al mercado internacional? Y en cuanto a Latinoamérica y mercados emergentes, ¿cómo ve Brasil? Y si Asia, China, le merece tiene algún comentario sobre eso por las bajas y cómo está lateralizando hoy en día, ¿no? Bueno, comencemos con Estados Unidos. Lo primero que voy a hacer es cometer un error que siempre se aconseja no cometer, que es, cuando hablo de tendencias, nunca dar un valor y una fecha.
¿Ok? Ese es el típico error de los políticos que nunca hay que cometer. Bueno, yo personalmente creo que la tasa de interés sin guerra puede llegar al 3%, la de 10 años, y que puede haber una baja desde el máximo de las acciones cercano al 30% en Estados Unidos. Habiendo dicho eso, hablar de acciones en Estados Unidos cuando hay 10.000 tipos de sectores distintos, digamos, es un error. Porque hay algunos que no subieron lo que subieron todo el resto, ni que van a caer lo que cayeron todo el resto. Entonces, es un problema de buscar valor, porque la típica solución sería, bueno, quédate en liquidez, pero con una inflación que llegó al 7, que va a caer al 3,5, yo estoy perdiendo en términos reales. No hay otro activo que me proteja. Bueno, ¿qué pasa con el oro? Bueno, el oro era históricamente cuando había un mecanismo de suba de precio de protección. Pero ahora le aparecieron las cuasimonedas como competencia. Pero las cuasimonedas, ustedes saben mi posición, que es arte abstracto, digamos, con lo cual en realidad es una hermosa timba para los que crean en ese tipo, digamos, de cosas. Hay especialistas, digamos, así que yo no me voy a meter con eso. Pero también hay sintéticos que protegen contra la baja. ¿Ok? Entonces, yo diría que no hay que irse todo a liquidez, hay que buscar con buen asesoramiento, y me imagino que ustedes son buenos asesores, digamos, hay que buscar lo que me pueda proteger contra la inflación. Europa en general está más atrasada que Estados Unidos y tiene menos burbuja en el mercado de bonos. Pero ¿quién invertiría en este momento, digamos, con todo el tema de Ucrania? O si ustedes escucharon ayer el discurso de Putin, digamos, que habla de la gran Rusia y critica, digamos, a Lenin y critica al comunismo, realmente está pensando en la gran Rusia y volver al sistema de la frontera que tenía antes de la Primera Guerra Mundial. Digamos, recomiendo leer, ver la película esta, El Acuerdo de Múnich, digamos, donde trata de la misma situación en Checoslovaquia. Entonces, claramente ahí no invertiría. China es un problema de transparencia. Digamos, Alibaba, bárbaro, habló y desapareció. Digamos, la empresa esta que cotizó en Estados Unidos con un gran premio, a la semana siguiente cayó todo. La compañía de construcción, digamos, que entró en dificultades por el ajuste fiscal. Digamos, yo China tendría problemas, digamos, por el tema de transparencia. Sí, el sudeste de Asia, eso andan bien, aunque también hay tambores de guerra en esa región. Obviamente va a subir el precio de la energía. Ayer casi llega a 100. Entonces, digamos, ahí tienen oportunidades. O sea, y volviendo a América Latina, está baratísimo. Pero América Latina es un caldo de cultivo. Digamos, Brasil el año pasado era para que sea un boom y no fue un boom. Y se devaluó a 5,60 el tipo de cambio. Y este año, que está con dificultades, está mal en las encuestas, tiene mala cosecha, el tipo de cambio se apreció a 5,10, están subiendo las acciones. Digamos, es realmente, digamos, paradójico. Obviamente están todas baratas. Entonces ahí es un tema de si Lula va a ser más moderado, su discurso es mucho más moderado que los discursos nuestros, digamos, o si va a ganar, digamos, Bolsonaro, pero este año no va a ser tan bueno, pero está atrasadísimo. Entonces, yo diría, es un momento difícil, hay que ser muy selectivo. Hay sectores y acciones en donde uno puede proteger el capital. Ahora, no esperen que los árboles crezcan hasta el cielo. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Como siempre, súper claro, con un panorama tanto internacional como local. Agradecerle a usted, al estudio, a todos los participantes. Tuvimos una convocatoria muy interesante, así que lo comprometemos para seguramente en unos meses hacer de nuevo una presentación que va a haber bastantes temas para charlar. Desde ya Siempre, en le Argentina agradecemos por siempre. parte de CICE. Muy bien. Gracias Muchas a todos gracias. ustedes.
Bueno, y hasta luego. Hasta luego, que tengan una buena jornada. Muchas gracias por participar. Les recordamos que el link y la presentación serán enviadas por mail en el transcurso de la tarde.